El alfabeto. La historia de la escritura. Capítulo primero. La creación de las letras. Donde quiera que nos encontremos, nos rodean las palabras. Ni siquiera nos damos cuenta, porque estamos tan acostumbrados a ellas, pero están tratando de decirnos algo, de comunicarnos alguna clase de mensaje. Este puede ser el nombre de una calle, qué dirección tomar, a quién votar, o lo que ocurre a nuestro alrededor, donde quiera que nos encontremos. En efecto, las palabras rigen nuestras vidas. Palabras formadas por esos 26 símbolos que son las letras de nuestro alfabeto. Donde quiera que vivamos y cualquiera que sea nuestro lenguaje, las letras de nuestro alfabeto son la simbología básica de la civilización. Ellas nos permiten almacenar información y comunicarnos más allá del tiempo y de la distancia. Pero la capacidad del hombre para escribir y dibujar, que le separa del mundo animal, no llegó ni fácil ni rápidamente. Las letras modernas fueron en tiempos tan solo dibujos primitivos. Se desarrollaron hace miles de años de un instinto básico del hombre para dejar su marca. ¿Pero cómo? El hombre primitivo se tuvo que dar cuenta de que cuando arrastraba una rama por el barro o la arena, dejaba una señal. Y seguro fue allí donde surgió la idea de la comunicación. Él ya podía comunicarse con gestos y sonidos, con un lenguaje primitivo, pero las señales le ayudarían a recordar las cosas y a dejar constancia de ellas. El ingenio humano pronto encontró algo más permanente que las señales en la arena. La mezcla de la arcilla y el carbón con grasa animal tuvo como resultado las pinturas rupestres del sur de Francia, que han perdurado más de 35.000 años. Pero esta no resulta la forma más cómoda de dejar constancia de las cosas. Si nosotros queremos apuntar algo o anotar cuántas ovejas hemos vendido a alguien la semana pasada y queremos hacerlo constar en algún lugar o queremos dejar alguna clase de señal, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente, que resulta que es lo más cómodo para nosotros. Cogemos un bloc de notas y un bolígrafo seguro. El hombre primitivo, si quería anotar algo, tenía que escoger aquellos materiales que se encontraban más cerca de él. ¿Y qué mejor cosa que barro hecho de arcilla y posiblemente un palo? Para, de esta forma, rayar la superficie con una serie de marcas. Si él quería decir que era ayer al mediodía, habría seguramente puesto el sol arriba en el cielo y tal vez habría hecho un símbolo del mismo encima de un río. Consiguiendo de esta forma una historia grabada en la superficie de la arcilla que luego pondría a secar al sol. Entonces, eso quedaría como una anotación permanente de sus pensamientos o un apunte de lo que deseaba recordar en aquel momento. Ahora bien, esta primitiva pero sin embargo permanente forma de escribir, o sea, marcar con rayas la superficie de la arcilla, resultaba difícil de manejar. Solo tenían una posibilidad. La hacían, la cocían y ya estaba. Como mejora y desarrollo de este sistema, se empezaron a utilizar un par de tablillas portátiles recubiertas de una fina capa de cera, precursoras del libro. Y lo bueno de la capa de cera es que se puede grabar en ella con un pequeño estilete. Cualquier instrumento duro y puntiagudo puede servir.
y se puede escribir en su superficie una nota para uno mismo o para un amigo, incluso una carta de amor. Pues luego queda sellada y cerrada de forma que nadie más puede leerla. Es una forma muy cómoda de escribir y siguió usándose durante muchos siglos. Esto influyó mucho en la forma de las letras. No se puede mantener una forma muy elaborada cuando se está grabando algo en una superficie, y esto dio origen a una forma taquigráfica de las letras, un paso más hacia la clase de alfabeto que conocemos hoy en día. Lo bueno de las tablillas de cera es que una vez que se escribió el mensaje y alguien lo hubo leído, se podía frotar rápidamente en su superficie con el otro extremo del estilete. El calor producido por la fricción ablanda las tablillas y se puede eliminar el mensaje grabado antes para de esta forma poder utilizarlas de nuevo. Fueron los egipcios quienes utilizaron dibujos y signos y los convirtieron en un sistema. ¿Cómo podían dejar constancia de sus logros y de su mitología? Las pinturas rupestres podían, hasta cierto punto, narrar una historia, pero una serie de signos unidos entre sí podía transmitir un mensaje más completo. Una civilización más avanzada necesitaba un sistema de comunicación más sofisticado. Las civilizaciones del Oriente Medio se desarrollaron a orillas de los ríos del creciente fértil. El Tigris, el Éufrates y el Nilo dieron al hombre algo más que suelo fértil. En Mesopotamia se originó la escritura cuneiforme en las tablillas de arcilla. De Egipto surgió el sistema de escritura que fue el origen del alfabeto que utilizamos hoy en día. Los jeroglíficos del antiguo Egipto fueron desarrollados por los sacerdotes. Se pensó que era un arte divino. Los egipcios los llamaban el habla de los dioses. Al principio, los símbolos, el sagrado ibis, el agua, el trineo, la serpiente, representaban al objeto en sí. Luego, buscando una forma de expresar las ideas, fueron gradualmente adaptando los símbolos hasta que llegaron a asociarlos con las ideas. El chacal para la astucia, un ojo con lágrimas para la tristeza. El ganso representaba al niño porque era una posesión deseada y la lechuza era la sabiduría. Labrar la piedra era muy laborioso. Un escriba egipcio podía estar trabajando durante horas para representar en forma escrita una idea que hoy en día podríamos escribir en tan solo unos segundos. Para guardar constancia de las leyes, hacer testamento y narrar la historia de las hazañas de faraones y generales, labrar la piedra resultaba demasiado incómodo y lento. Los egipcios necesitaban algo más fácil para el uso cotidiano, para escribir cartas de amor, enviar facturas o dar órdenes a un general en campaña. Lo encontraron muy a mano. En los pantanos del río Nilo crecía el papiro. Es una clase de planta llamada juncia, en forma de caña, con una flor en la cima y un tronco grueso, y que llega a una altura de más de 3 metros. Hace unos 4000 años se convirtió en la planta comodín de los egipcios. La utilizaron para techar sus casas. La plantaron para hacer cuerdas, ropa y sandalias, e incluso cruzaron los mares en barcos de papiro. Hoy en día todavía crece en estado salvaje en algunas partes de Egipto y se cultiva en Londres en Kew Gardens. Aquí todavía se recolecta, exactamente como las pinturas egipcias nos muestran, la cuidadosa manera en que recogían su papiro en las orillas del Nilo cuando descubrieron que con una preparación especial el papiro se podría convertir en papel. El botánico Nigel Hepp. Voy a preparar ahora uno de los tallos y voy a coger un trozo de la parte de abajo. Es necesario cortar una medida adecuada. No hace falta que sea demasiado larga porque se necesitaría demasiado tiempo para preparar el papel. En el exterior está la corteza, que es verde y contrasta con la médula interior, que es blanca. Ahora bien, esta parte es muy dura y es necesario cortarla así y así.
todo alrededor, el tallo de 3 lados. En este se nota esta forma muy claramente por ser un junco. En realidad, se necesita lo más fino posible. De esta manera, las tiras no están demasiado hinchadas con mucho aire. Bien, el primer grupo que he cortado lo coloco de esta forma, como los dedos de la mano, juntos, así. Y luego coloco la otra capa, los pongo encima en ángulo recto. Lo que es esencial es que nunca hay que poner más de 2 capas. Una vez que se han colocado las 2 capas, es necesario unirlas. Y es, en este momento, cuando hay que tener mucho cuidado. Utilizando un instrumento pesado, de madera, como este, o un mazo, o una piedra lisa. Hay que golpear para conseguir que se unan, haciendo que el aire salga y también rompiendo la estructura celular de las tiras y haciendo salir el jugo, y de esta manera hará que se queden unidas. Y por fin, las 2 capas se convierten en una, y después de dejarlas prensadas durante la noche, o incluso un día o 2, se habrán secado y unido. Lo maravilloso de la civilización egipcia fue que, por lo que respecta a nosotros, produjo 2 elementos. El primer papel, el papiro. Y combinando una caña y un poco de tinta, revolucionaron toda la historia de las anotaciones en cualquier forma de lenguaje escrito o dibujado. Un simple junco como este, que sale del agua o del suelo húmedo, si mascamos uno de sus extremos, como haríamos con cualquier hierba, se convierte en un pincelito muy mono. Y la porosidad del junco chupa la tinta y hace que fluya como en una pluma de hoy en día. Es el mismo principio. Lo mojaban en tinta. La tinta era una mezcla de carbón que se ha convertido en hollín, un poco de agua y un poco de cola para que el polvo no desaparezca con el uso. Y lo sorprendente es que funciona exactamente igual que una pluma normal de hoy en día. Así que la combinación de una pluma como esta, tinta y papiro, era magia. Esto permitió la transmisión de mensajes a grandes distancias y muy fácilmente. Quiero decir, imaginemos lo que sería para un cartero si tuviese que transportar una saca llena de piedras. O sea, si uno quería enviar cartas que habían sido talladas en piedra o incluso en tablillas de arcilla. Pero esto se podía enrollar, es muy ligero y se puede llevar muy lejos y almacenarlo convenientemente. La facilidad con que se puede escribir con esta tinta confiere a los caracteres una fluidez que después de haber tenido que dibujar los signos que fueron el primitivo lenguaje escrito, les parecía de una gran facilidad, de una gran rapidez y de una gran limpieza. Y puede uno darse cuenta fácilmente de que después de escribir buey, toda la cabeza del buey, 900 veces en un mes, estaría uno tentado de buscar un atajo, y al poco tiempo lo haría en 2 o 3 trazos. Rápidos trazos, lo que supone el principio de la abreviación del lenguaje dibujado de los egipcios a la clase de alfabeto que utilizamos hoy en día. El impulso de buscar una forma más rápida de escribir cambió la forma de los signos hechos por los escribas egipcios. Sus dibujos se convirtieron en menos realistas, más simplificados, y se acercaban más y más continuamente a pintar. Luego vino otro refinamiento, la pluma. Uno de los más antiguos instrumentos para escribir fue la pluma de caña o galán. Tiene forma de tubo que contiene la tinta y es muy dura. Tiene una especie de centro hueco y demasiado duro para escribir con él. Antes de nada, hay que vaciarlo aquí abajo.
para reducir así la rigidez del material. La tinta solo fluirá de la pluma que tenga una cierta flexibilidad. Miren, limpio la médula de aquí y podemos observar que es un tubo vacío. Pero hay una capa interior que resulta algo peluda, o lo que se llama meollo, y que ahora mismo estoy tratando de eliminar porque está en la superficie con la que dentro de un rato voy a escribir. Miren lo que ocurre. Ahora que ya he reducido el espesor de la caña, empezamos a ver que algo ocurre. Es más y más estrecha hacia el final y además, puesto que es más delgada, resulta más flexible. Esto por sí solo no podrá mantener un flujo de tinta constante hacia la punta, así que voy a hacer una hendidura en ella, que ayudará a que la tinta fluya mientras yo escribo. Eso es. De esta forma la pluma se abrirá ligeramente al apretarla y la tinta fluirá hacia la punta. Luego, me aseguro de que el borde que sirve para escribir tiene un buen corte y un bonito acabado. Quito una pequeña astilla de cada lado, lo cual tiene el doble propósito de afinar la punta que voy a utilizar para escribir y al mismo tiempo eliminando esta pequeñísima partícula que había dejado al vaciarlo, consigo que sea más resistente. Un poco más por este lado. El corte final es en la punta. Hay que hacerlo limpio y cuadrado. El secreto está en el último corte. Porque si resulta romo, nunca escribirá bien. Hay que probar el guiso para saber si está bueno. Vamos a ver si escribe. La pluma de caña ha sido utilizada en el este desde los tiempos de los egipcios. Tiene un exterior bastante duro, lo que significa que al cortarla se obtiene como consecuencia un borde que escribe muchas líneas por un tiempo. Y cuando se comparan esta clase y calidad de signos que hacemos, es madera cálida y delicada al tacto. Con la áspera textura del papiro, se consigue una letra de forma particular o jeroglífica, no importa cuál, que resulta inmediatamente reconocible. Se puede ver la forma de las letras marcadas o los dibujos que han sido hechos en el papiro. Y esto, desde luego, ha influenciado el estilo de escritura por todo el este. La pluma, la tinta, el papiro y el ingenio convirtieron los dibujos en letras. Y eso no fue todo. Las formas de letras empezaron significando no solo al animal que simbolizaban, pero también el sonido de su nombre. La forma de letra que representaba un buey, el Aleph, en el lenguaje del Medio Oriente, empezó a representar no solo al animal mismo, sino también el sonido Aleph, cada vez que ocurría. Con el tiempo, Aleph se acortó y se convirtió en A, y el buey originario es la letra A en el alfabeto árabe actual. Las letras del alfabeto árabe actual, como la A, tienen su origen en los signos básicos de los jeroglíficos que trazaban los escribas al borde del Mediterráneo oriental hace 4000 años.
Pero el buey iba a viajar y cambiar. Los mercaderes viajaban de puerto en puerto por las costas del Mediterráneo oriental y el alfabeto iba con ellos. Fueron probablemente los fenicios quienes viajaron más al oeste y quienes propagaron los primeros las letras del creciente fértil a Chipre, Creta y Grecia y norte de África. El Aleph viajó a Grecia, se mezcló con el alfabeto griego y se convirtió en su letra alfa. Después de crear el alfabeto de los etruscos del norte de Italia, llegó a su destino final, en Roma. Allí se convirtió en la A romana, la letra que conocemos actualmente. Así fue como los dibujos se convirtieron en letras. Nuestro alfabeto deriva de las pinturas rupestres. Las letras, que hoy son tan características como la bandera nacional, fueron entonces los símbolos del orden y la precisión de Roma. Los gobernantes de Roma compitieron unos con otros, tallando letra tras letra para proclamar la gloria de sus hazañas. Hubo pocos emperadores, generales o senadores que no soñasen con ver sus nombres en la piedra. Este es el emperador Vespasiano, asegurándose que será recordado por la posteridad. Los expertos artesanos que hicieron las inscripciones estaban muy solicitados. Para tallar una sola letra digna del foro romano hacía falta un cuidadoso proyecto. Si miramos detenidamente las formas de estas letras romanas, veremos que cada una de ellas, incluso las curvas como esta C, cabe perfectamente dentro de un cuadrado. Y esta C y esta M caben perfectamente dentro de un cuadrado. Y con la T ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. Mientras que otras caben en la mitad, como vemos que ocurre con esta S, que cabe en la mitad del cuadrado. Este es el motivo por el cual unas letras son más anchas que otras. Así que cuando observamos una inscripción romana como esta, lo que estamos viendo es un patrón formado por una serie de cuadrados y semicuadrados distribuidos de modo uniforme. El cantero empezaba arriba en el rincón de la izquierda para luego seguir trabajando hacia abajo buscando el otro extremo. Cuando se empieza a tallar la piedra, no se puede volver atrás. El antiguo chiste, señor, tiene ahí una falta de ortografía. Mirando al cartero que está tallando letras en la piedra, no resulta tan divertido si es uno quien ha cometido ese fallo. Por lo tanto, siempre resultaba de gran utilidad tener una serie de marcas cuidadosamente planeadas como guía para la talla. Y nada más natural para los artesanos romanos que volverse hacia el amigo, que es un experto en pintar letras, para que pinte en la misma piedra las formas de las letras que él luego puede seguir con el cincel, sin tener que preocuparse de cuándo llega al final de una línea y si va a terminar saliéndose del borde de la piedra. Es una de las bases de las hermosísimas y fluidas y sensuales curvas que se pueden apreciar en las letras romanas. Yo pienso que deben su origen al hecho de que el pincel es un instrumento muy fluido para trazar signos. Pero el sistema actual no tiene los mismos resultados que se podían obtener con un pincel. El tallista escogía la técnica más sencilla, cortar la menor cantidad de piedra posible para crear el mayor efecto. Lo primero que hago es tratar de conseguir muy suavemente una pequeña V en el centro de la letra. Porque si cavo mucho de una vez, la piedra salta. Utilizo la forma pintada como guía. Voy
a intentar volver de nuevo al centro, ahondando un poco como lo estoy haciendo continuamente. Hay que quitarle la aspereza a la piedra. El mazo es redondo, así que cada vez que golpeo con él, la máxima cantidad de fuerza pasa del cincel hacia la superficie de la piedra. Porque si se trabaja durante muchas horas al día en esto, se da uno cuenta de que cada pequeña ayuda que el cincel nos puede proporcionar nos permite seguir adelante con cierto alivio. Si golpeo demasiado fuerte, quitaré un trozo de piedra muy grande del lateral de la letra. Así que tengo que ir haciendo mi trabajo gradualmente. Ahora nos podemos dar cuenta de por qué los romanos se complacían tanto en abreviar las palabras siempre que podían. Solían reducir toda una larga palabra en una serie de iniciales. Estoy tratando de modelar una V, lo que, aparte de atractivo, significa que las letras van a durar muchos, muchos años. Las gentes de Roma crearon el alfabeto latino. Los ejércitos de Roma lo llevaron por todo el mundo conocido. Capítulo 2. La pluma es más poderosa que la espada. Durante 400 años, Roma fue la mayor potencia que el mundo jamás había conocido. Por donde marchaban los ejércitos romanos, quedaban las costumbres romanas. Su gobierno y su pensamiento, expresados en sus precisas y ordenadas inscripciones, se fundieron por todas las playas de lo que ellos llamaron Mare Nostrum, nuestro mar, y más allá, hasta el puesto más avanzado de todos, hacia el norte, Bretaña.